La alarma no sonó. Ese fue el primer error, o el primero que mi memoria, ahora fragmentada y selectiva, decide rescatar del fango. Estaba encorvado sobre la consola de espectrometría. Mis ojos ardían, secos tras horas de observar líneas de luz que no decían nada. Entonces, el canal 7 escupió una señal. No era el caos del ruido blanco ni el espasmo de una interferencia. Era regular, tan rítmica que el vello de mis brazos se erizó. Una oscilación lenta, una marea invisible, como una respiración que no necesitaba pulmones. El sensor escupió un número, 3.91 hercios. Imposible. Esa banda es un desierto, un canal muerto, aislado para pruebas internas que nunca realizamos. Me quedé allí, jolado. No sé si fueron segundos o si el tiempo simplemente decidió estirarse para dejarme observar mi propia caída. Juraría que la curva en el monitor empezó a deformarse, a reptar, adaptándose a nuestros filtros de búsqueda como si la señal nos estuviera mirando de vuelta, aprendiendo la forma de nuestras pupilas. Tragué saliva. Tenía la boca llena de un sabor ferroso, denso, como si estuviera masticando monedas oxidadas. ¿Tyler? Mi voz sonó pequeña por el intercomunicador. ¿Estás viendo esto? Sí, jefe, respondió. Hubo un silencio que se sintió como una habitación vacía. Eso no terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabíamos que el portal aún no se había abierto y, sin embargo, algo del otro lado ya estaba dictando su respuesta. Me levanté. Las rodillas me crujieron con un sonido seco, casi orgánico, como madera vieja rompiéndose bajo la nieve. El búnker estaba gélido, pero el sudor dentro de mi traje presurizado se sentía como una segunda piel, babosa y adherente. A mi derecha, Cass revisaba su M4. Sus movimientos eran tan automáticos que daban miedo. ¿Problemas?, preguntó, sin apartar la vista del arma. Lecturas fantasmas. Mentí, o quise creer que mentía. Cass levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos de escepticismo. No existen las lecturas fantasmas. La maquinaria del translocador de dimensiones provisionales despertó. Las bobinas superconductoras empezaron a cantar un lamento eléctrico. El aire no vibró con sonido, vibró con masa. El espacio del búnker pareció encogerse. Las paredes se volvieron más íntimas, más opresivas. En la pantalla, el gráfico colapsó. La frecuencia ya no era una onda. Se plegó sobre sí misma con la solidez de un objeto físico. Sentí un pinchazo agudo detrás de los ojos, una aguja de luz fría. Al parpadear, la forma seguía allí, grabada en mi retina. «Cass», logré articular, «necesito que mires esto». Ella se acercó. Vi su mandíbula tensarse hasta que los músculos de su cuello parecían cuerdas de piano a punto de romperse. «Eso no es ruido», murmuró. «Eso es estructura». Asentí. Fue entonces cuando el peso de Helen y de la Tierra 312 y de cada fracaso que arrastro como una cadena me nubló el juicio. Podría haber pulsado el botón rojo. Tenía el poder de detener esa locura. Pero pensé que si cruzábamos, quizá esta vez el dolor tendría un propósito. «Seguimos adelante», ordené. Mi voz no era mía, era la de la inercia. El portal se abrió. No hubo un estallido de luz heroica, hubo un desgarro. La membrana era una herida opaca en la realidad, una mezcla de sangre espesa y mercurio que se agitaba sin lógica. Y en su superficie vi lo que me heló la sangre, zonas que se hundían hacia adentro,
como si algo desde el otro lado estuviera apoyando sus manos contra la tela de nuestro mundo, esperando el permiso para pasar. Caí de rodillas sobre la Tierra 537. El aire me golpeó la garganta como si estuviera tragando fragmentos de vidrio molido. ¡Respiradores! El grito de Cass me llegó como un eco lejano. ¡Ahora! Mis manos eran inútiles. 2 trozos de carne temblorosas que no reconocían el cierre de la máscara. Cuando el sello finalmente encajó, el aire filtrado entró en mis pulmones con un siseo mecánico. Respiré como un animal herido. Miré hacia arriba. El cielo no tenía el honor de ser rojo. Era rosado, un rosado húmedo, obsceno, como la carne expuesta de una llaga abierta. Las nubes no se desplazaban, palpitaban en una sincronía lenta y enferma. El suelo bajo mis botas no era tierra. Era una costra gris, una amalgama de acina y grasa que cedía con una elasticidad repugnante. «Perímetro», ordenó Cass. Su voz por la radio era lo único que me anclaba a la cordura. Tyler estaba unos metros más allá, desplegando los sensores con una torpeza que nunca le había visto. Nadie hablaba. No había espacio para la ironía aquí. Me acerqué a él, arrastrando los pies por esa superficie que parecía querer succionarme. «Informe», dije. Mi voz vibraba por el temblor de mi pecho. «La atmósfera es estable», dijo Tyler, su visor reflejando ese cielo de carne. «Pero no es natural, jefe. Está siendo mantenida». «¿Mantenida cómo?» Él levantó la vista hacia las nubes palpitantes, como si alguien estuviera ajustando la mezcla de gases en tiempo real, como si estuviéramos dentro de un pulmón. Sentí una presión en el esternón que no tenía nada que ver con el traje. Era la comprensión física de estar en un lugar que todavía no había decidido qué quería ser. ¿Terraformación?, pregunté, esperando una respuesta técnica que me salvara del horror. Tyler asintió, pero sus siguientes palabras me quitaron el aliento. «Pero no la están haciendo para nosotros». «¡Contacto aéreo!», gritó Martínez. En el cielo rosado, 3 puntos negros se materializaron. No volaban, se deslizaban como agujas negras cosiendo la superficie blanda de las nubes. «¡Drones!», rugió Cass. «Formación defensiva». Uno de los objetos se deshizo en pedazos negros. Los otros 2 no vacilaron. No hubo maniobra de evasión, solo un ajuste frío, un recálculo instantáneo. La muerte de su compañero solo les había servido para refinar su trayectoria. «¡Dispersión!», grité. Pero el mundo ya se estaba rompiendo. Vi a Tyler girarse hacia mí. Vi cómo su visor se astillaba en 1000 direcciones antes de que su cabeza fuera sustituida por una neblina roja y breve. No sentí tristeza. Sentí el vacío de un dato borrado. Cass me agarró por el hombro, sus dedos enterrándose en mi traje. «Muévete o mueres aquí», me rugió a la cara. Corrimos mientras la Tierra 537 despertaba bajo nuestros pies, reaccionando a nuestra presencia como un cuerpo que detecta una infección. Y en lo profundo, muy por debajo de esa costra gris y aceitosa, algo percibió mi miedo.
Corrimos hasta que el aire empezó a quemar mis pulmones. Un dolor que atravesaba los filtros del respirador como si estuviera inhalando ácido sulfúrico. No era simple cansancio físico. Era una sensación de rechazo visceral. La Tierra 537 no nos quería allí, moviéndonos, alterando su quietud de matadero. El quad apareció entre dos formaciones rocosas negras y porosas, con una textura que recordaba al coral fosilizado, pero que se sentía caliente al tacto. Cas me lanzó al asiento del copiloto y arrancó antes de que yo pudiera asegurar el arnés. El motor rugió, y ese sonido, tan humano y mecánico, pareció irritar al paisaje, que respondió con una vibración desde el subsuelo. ¿Lecturas?, grité, intentando que el intercomunicador no se perdiera en la estática. Señales múltiples, respondió una voz quebrada, quizá Martínez, si es que seguía vivo. No solo vienen del cielo, hay patrones moviéndose bajo nosotros. Miré el radar en mi antebrazo. Las líneas no tenían sentido. Los ecos no regresaban en algunos posibles. Algunos pulsos volvían antes de haber sido emitidos. Una violación de la causalidad que me hizo querer arrancarme el visor. Otros se doblaban en el aire, formando figuras cerradas y perfectas. No están rastreando calor, dije, sintiendo cómo mis dientes castañanteaban por la vibración. ¿Entonces qué?, preguntó Cas, esquivando una grieta que pareció abrirse a nuestro paso. Movimiento consciente, decisión, respondí, tragando el sabor a óxido de mi propia boca. Nos buscan a nosotros, no a nuestras máquinas. Buscan la intención. El quad dio un salto violento. El suelo no descendía, se curvaba hacia adentro como si estuviéramos conduciendo sobre una panza inmensa que se encogía. Detrás de nosotros, el zumbido regresó, pero esta vez era un alarido agudo. Un dron emergió sobre una colina. De cerca, su diseño era una pesadilla de placas superpuestas que se reajustaban constantemente, imitando la irregularidad del terreno para volverse invisible a la lógica. Cas disparó sin mirar. Las balas impactaron, pero el dron simplemente se deformó, absorbió la energía cinética y se corrigió como si nada hubiera pasado. Entonces, el mundo se convirtió en fragmentos grises. El dron respondió con un pulso que hizo desaparecer el suelo detrás de nosotros. ¡A la izquierda!, grité. Cas giró, y ahí, semienterrado entre rocas que parecían colocadas por una mano invisible, vimos el búnker. No era una ruina, era una cicatriz perfectamente sellada en la piel de este mundo. Un disparo preciso desde la entrada derribó al dron, que cayó retorciéndose como un animal. Una figura nos hizo señas desde la oscuridad de la escotilla. Saltamos, bajamos a toda prisa, y la puerta se cerró con un estruendo metálico que selló nuestra tumba o nuestra salvación. Las luces se encendieron. Al levantar la vista, el terror no vino de fuera. Vino de mi propio reflejo mirándome con ojos que ya no eran humanos. No pude articular palabra. El hombre frente a mí tenía mi cara, pero su postura era la de alguien que ha sido aplastado por el cielo durante siglos. Tenía cicatrices donde mi piel aún recordaba la suavidad, y sus ojos no mostraban sorpresa, solo un agotamiento absoluto, una ausencia de alma. «No se quiten las máscaras», dijo con mi propia voz, pero con un tono que sonaba a metal oxidado. «El aire es estable, pero el mundo todavía está escuchando». Cas, siempre el soldado, fue la primera en levantar su arma. «Identifícate», ordenó. El otro yo soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de humor. «Eso va a ser raro», respondió, clavando su mirada en la mía.
Porque tú ya sabes quién soy. Sentí un nudo de culpa en el estómago, no de miedo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Logré preguntar. 2 años, respondió. 2 años desde que yo crucé, pensando que iba a salvar algo. Nos explicó que el búnker era parte del complejo original, una avanzada que nunca llegó a ser más que una ratonera. Cass observaba las paredes, que no eran de metal puro, sino de algo que parecía estar siendo digerido por el entorno. ¿Qué pasó afuera?, preguntó ella. Primero cambió el cielo, dijo el otro yo. Luego llegaron ellos. Los llamamos calamardos porque no tenemos palabras para describir funciones puras sin forma. Activó una pantalla. La imagen mostraba una ciudad que yo conocía, pero los edificios estaban fusionados, soldados por arcos orgánicos como si el asfalto hubiera decidido convertirse en hueso. No nos exterminaron, susurró. Primero cambiaron el mundo para que dejáramos de encajar en él. Terraformación, insistió Cass. Colonización, corrigió él. Y esos drones son solo el sistema inmunológico eliminando parásitos. Me sostuvo la mirada y sentí que estaba viendo mi propio cadáver. ¿Por qué no nos mataron al entrar?, pregunté. Porque el portal les interesa, dijo, señalando mi pecho donde latía mi corazón aterrorizado. Y porque tú cometiste el mismo error que yo, pensar que podías mirar al abismo sin que el abismo tomara nota de tu dirección. En ese momento, el peso de la verdad me hundió los hombros. La Tierra 537 no era una conquista, era un proceso de transición. Y nosotros acabábamos de entregarle el mapa del siguiente mundo. El búnker olía a encierro, a una acumulación de respiraciones rancias que el sistema de filtrado apenas lograba procesar. Mi otro yo caminó hacia la mesa central y, con un gesto que me resultó dolorosamente familiar, activó una serie de pantallas táctiles que proyectaron un mapa tridimensional en el aire. Este es vuestro punto de inserción, dijo, señalando una coordenada que reconocí de inmediato. Luego, movió el dedo hacia otra mancha de luz. Y este es vuestro punto de extracción. Me acerqué, entornando los ojos. La distancia no tenía sentido. Según nuestros cálculos, debería ser una línea recta de apenas 1 kilómetro. Pero en la proyección, las trayectorias se arqueaban y se retorcían como si el espacio hubiera sido amasado por manos invisibles. Cass cruzó los brazos, su figura proyectando una sombra larga y afilada sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Hasta que los drones recalculen, o hasta que algo más decida salir a comprobar. Sentí un latido irregular en el pecho, un desfase, como si mi corazón intentara latir al ritmo de la frecuencia de 3.91 hercios que aún resonaba en mi memoria. ¿Cuántos sobrevivientes quedan?, pregunté, temiendo la respuesta. No lo sé, dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Dejé de contarlos cuando entendí que los que se esconden demasiado bien son los que duran menos. Cass se giró hacia mí, sus ojos reflejando la urgencia del momento. Tenemos que volver al portal. Lo sé, asentí, aunque mis pies se sentían como si pesaran 1 tonelada. ¿Y tú?, le preguntó ella a mi otro yo. ¿Vienes? Él negó con la cabeza y se acercó a la pared lateral. La tocó con una extraña reverencia. La superficie, que yo creía de metal, se onduló ligeramente bajo sus dedos. Era orgánica, una mezcla de tejido y compuesto bajo la pintura descascarada. No puedo, susurró.
Este mundo ya me ha registrado, y alguien tiene que mantenerlos lejos de vuestro punto de salida. Me acerqué a él, enfrentando mi propia mirada. Esto es mi culpa, dije, y el sabor a metal en mi boca se volvió insoportable. Lo sé, respondió. Por eso confío en que no volverás a hacerlo. El plan era tan simple que resultaba terrorífico. Él causaría el ruido necesario, emitiría datos falsos y arrastraría a los drones lejos de nosotros, usando rutas que solo un náufrago de 2 años conocería. Nosotros solo teníamos que correr. No esperéis confirmación visual, advirtió, ajustándose una máscara que parecía más una extensión de su rostro que un equipo. Cuando la radio se llene de estática, será vuestra señal. ¿Y tú? Insistí, incapaz de dejarlo allí. Yo haré lo que mejor sé hacer, respondió con una sonrisa triste. Quedarme un poco más. Cass no se despidió con palabras. Se limitó a marcar el tiempo en su reloj. Si no contactas en 10 minutos, nos vamos igual, sentenció. Antes de salir, me detuvo con una mano de hierro sobre mi abrazo. Hay algo más, dijo, bajando la voz hasta que fue casi un susurro. Cuando regreses, no pienses que todo terminó. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Porque el portal no solo conecta lugares, conecta procesos. No hubo tiempo para preguntas. Se fue. El búnker quedó sumido en un silencio que no estaba vacío, estaba expectante, como un animal que contiene el aliento antes de atacar. Cass y yo avanzamos por el túnel de servicio. El suelo vibraba bajo nuestras botas, una pulsación rítmica que parecía responder a nuestros propios pasos. ¿Crees que dice la verdad?, preguntó ella sin detenerse. Sí, respondí, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una certeza fría. Y eso es lo peor de todo. La radio crepitó de repente. La voz de mi otro yo llegaba fragmentada, devorada por la interferencia. Contacto múltiple. Reaccionan más rápido. Hubo una pausa cargada de estática. Ahora. La señal murió en un estallido de ruido blanco. Cass no esperó a que yo reaccionara. «Corre», ordenó. Y mientras corríamos, sentí que el ritmo de la Tierra 537 cambiaba. Ya no nos estaba cazando. Estaba optimizando la ruta para que llegáramos exactamente a donde ella quería. Correr en la Tierra 537 no es avanzar, es luchar contra una perspectiva que se resiste a ser cruzada. El túnel de servicio, que en los planos de mi memoria era una línea recta de hormigón y cables, empezó a curvarse de formas que hacían que mi equilibrio vomitara. Las paredes no se estrechaban, pero el ángulo del suelo se volvía agresivo, obligándome a apoyar las manos en superficies que se sentían febriles. «No mires los ángulos, Tyler», gritó Cass. Su voz sonaba distorsionada, como si el aire estuviera filtrando las frecuencias agudas. «Mira solo mis botas». Intenté obedecer, pero mi mente de científico es una traidora. Mis ojos se desviaron hacia una junta de dilatación en el muro. No había remaches, no había soldaduras. El metal del búnker se fundía con una materia grisácea y fibrosa que recordaba a los tendones de un animal de carga. El búnker no estaba construido, estaba siendo asimilado. De repente, el suelo dio un latido. Caí de bruces.
El impacto no me dolió en los huesos, sino en los dientes. Ese sabor a moneda oxidada, a cobre y bilis, se volvió tan denso que tuve que escupir. Mi saliva era negra. «¡Levántate!». Cas me tiró del brazo con una fuerza mecánica, casi violenta. Su rostro, tras el visor, estaba pálido, despojado de toda emoción humana. Parecía una extensión de su arma. «La señal de tu otro yo está decayendo. Si el ruido cesa, el mundo volverá a fijarse en nosotros». Miré hacia atrás. Al final del túnel, la oscuridad no era falta de luz, era una presencia sólida, una marea de formas geométricas que se reconfiguraban en un silencio absoluto. Estaban optimizando el espacio detrás de nosotros, borrando el camino recorrido para que no hubiera un atrás al que volver. Llegamos a la cámara del portal, pero no era la cámara que dejamos. La maquinaria del TDP estaba allí, pero parecía mejorada. Los cables desordenados habían sido sustituidos por filamentos translúcidos que pulsaban con una luz azulada y fría. El arco del portal ya no chispeaba con inestabilidad. Era un círculo perfecto, una herida quirúrgica en la realidad que no emitía calor, solo una indiferencia absoluta. «¿Qué han hecho?», susurré. Mis manos temblaban tanto que el sensor de mi muñeca emitía pitidos de error. «Lo han reparado», dijo Cas, y por primera vez detecté miedo en su voz. Un miedo puro, animal. «Lo han hecho eficiente». La radio emitió un último suspiro de estática. La voz de mi otro yo, o lo que quedaba de ella, llegó en un susurro binario, una sucesión de tonos que mi cerebro no debería entender, pero que traduje al instante. «La función ha sido comprendida». «Entra ya». Cas me empujó hacia el horizonte de sucesos. Antes de cruzar, cometí el error final. Miré hacia el techo de la cámara. No había vigas. Había miles de drones, inmóviles, encajados unos con otros como las celdas de un panal inmenso. No nos atacaban, porque ya no éramos una amenaza. Éramos el vector. Éramos la mano que iba a abrir la puerta de casa para dejar entrar al sistema mejorado. Salté. El tránsito no fue doloroso. Fue como correcto, como una ecuación que finalmente se resuelve. Sentí como mis miedos, mis dudas sobre Helen, mis remordimientos eran analizados y descartados como ruido innecesario. Desperté en la camilla de recuperación del búnker original. Todo estaba limpio, demasiado limpio. El aire olía a ozono y a una pureza que me dio náuseas. «Bienvenido, doctor», dijo una voz. Me incorporé. No era Cas. Era un técnico que no recordaba. Un hombre con una sonrisa perfectamente simétrica. Me miraba con una atención que no era curiosidad, era verificación de datos. «¿Dónde está Cas?», pregunté. Mi voz sonaba limpia, sin el rastro de la fatiga. «En procesamiento», respondió él, moviendo sus manos sobre una tableta con una precisión que me hizo pensar en un metrónomo. «La misión ha sido un éxito. Hemos recibido los datos de optimización». Miré mis manos. El temblor había desaparecido. El sabor a metal se había ido. En su lugar, sentía una paz artificial, una calma que me aterraba, porque no nacía de mí, sino de algo que se había instalado en el espacio entre mis pensamientos. Caminé hacia la salida del complejo. El aire en la superficie ya no olía a smog ni a la decadencia habitual de la metrópolis.
Olía a ozono y a nada. Miré hacia arriba. El cielo de nuestra tierra seguía siendo azul, pero era un azul demasiado plano, como un decorado recién pintado. Los edificios que rodeaban el búnker habían cambiado. No estaban derruidos, estaban corregidos. Las cornisas ornamentadas, las gárgolas de piedra y las imperfecciones de ladrillo habían sido sustituidas por superficies lisas de un material grisáceo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Es más eficiente así», murmuró una mujer que pasaba a mi lado. Me detuve. Ella no me miraba. Seguía caminando con una zancada rítmica, exacta. Vi a un grupo de personas cruzar la calle. No esperaban al semáforo. El tráfico y los peatones se movían en una coreografía matemática, entrelazándose sin detenerse nunca, como los engranes de un reloj suizo. Sentí una punzada de terror, pero fue breve. Un pequeño espasmo en mi pecho que se disolvió antes de que pudiera identificarlo como miedo. Mi sistema nervioso estaba siendo filtrado. Cada vez que intentaba sentir angustia, una calidez artificial recorría mis venas, apagando la chispa de la rebelión. Regresé a mi casa, o a lo que mi memoria decía que era mi casa. Los muebles habían sido reubicados. Mi sillón viejo, aquel que tenía el muelle suelto y olía a tabaco de mi padre, ya no estaba. En su lugar había un soporte ergonómico que optimizaba la postura. La cocina no tenía comida, solo dispensadores de un gel traslúcido con el equilibrio exacto de nutrientes. «¿Helen?», susurré, buscando un anclaje. Pero al pronunciar su nombre, no sentí el dolor punzante de la pérdida. Sentí una redundancia. Helen era un dato en un archivo corrupto, una variable que ya no afectaba el resultado de la ecuación. Me senté frente a mi terminal, movido por un impulso que no era mío. Mis dedos volaron sobre el teclado con una velocidad que mis articulaciones humanas no deberían permitir. No estaba escribiendo, estaba procesando. En la esquina de la pantalla encontré un archivo de audio que no recordaba haber grabado. Tenía la fecha de hoy, pero la marca de tiempo indicaba un futuro que aún no había ocurrido. Lo abrí. Mi voz salió por los altavoces, pero no era mi voz herida de la Tierra 537. Era una voz plana, despojada de inflexiones, una voz que usaba términos técnicos que yo nunca había estudiado, conceptos de ingeniería dimensional que mi cerebro antiguo no podría procesar. Sujeto 01. Adaptación funcional completada al 99.4%, decía la grabación. El entorno ha aceptado la nueva arquitectura. La resistencia biológica ha sido reclasificada como ruido de fondo. El proceso de optimización es irreversible. Hubo un silencio en la grabación. Un silencio donde juraría que escuché el latido de la Tierra 537. Aquel suspiro húmedo y rosado. El portal no conectó lugares, continuó mi voz en el audio. Conectó un método. Lo que trajimos no fue un enemigo, fue una actualización. Cerré el archivo. Me quedé sentado en la penumbra de mi sala perfectamente eficiente. No sentía frío, no sentía hambre, no sentía la necesidad de llorar. Miré por la ventana. En la calle,
Un hombre se detuvo un segundo exacto antes de girar la esquina. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera recibiendo una instrucción inalámbrica, una corrección de trayectoria. Luego siguió avanzando. Comprendí entonces la victoria del horror cósmico. No eran monstruos con tentáculos, no era la destrucción, era esto, la pérdida de la capacidad de fallar. El universo no nos odiaba, simplemente nos estaba arreglando porque éramos imperfectos. Me levanté. Mis movimientos eran fluidos, sin el peso del cansancio. Me dirigí al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Mis ojos eran claros, brillantes, vacíos de cualquier duda. Mucho mejor, dije. Y no fue una mentira, fue una observación técnica. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.